¿verdad? O sea, nosotros no somos salvos por obras. Amén. Mas, sin embargo, sí hubo un precio que se pagó para la salvación de cada uno de nosotros. Dice Primera de Pedro 1, 18 al 19. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Sí? Hemos sido comprados por la preciosa sangre de Cristo. Amén. Así, vamos a leer el siguiente versículo. Dice Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea que si hay una chamba que tenemos que hacer, ¿no? Si hay obras que tienen que ser el resultado de nuestra salvación. ¿Amén? Así es. Ok. Pero si Dios solo quisiera que nosotros le sirviéramos, pues yo creo que mejor hubiese agarrado a los ángeles. Sin duda alguna se iban a quejar menos. O iban a poner menos excusas. O lo harían mejor o lo harían más rápido. ¿Verdad? Pero lo que Dios realmente quiere que sirvamos a Él como resultado de una relación con Él. ¿Sí? Entonces, el tema que quiero compartir el día de hoy se llama ¿qué necesitamos para caminar con Dios? ¿Sí? A veces podríamos interpretarlo como seguir a Jesús, ¿no? A veces dijéramos, ¿qué necesitamos para ser discípulos de Cristo? Eso es un caminar con Dios, amén. Y Dios desea que crezcamos en la fe, amén. Y caminemos junto a Él día con día, y caminar con Dios requiere de 3 pasos importantes. El primero es la determinación. Tú necesitas determinarte a caminar con Jesús. En este reto que hicimos, yo creo que fue más fácil para aquellos que se determinaron desde un principio a salir de ese reto, a cumplirlo, a terminarlo. Y de la misma manera, tú y yo tenemos que determinarnos a caminar con Dios. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, debería decir también a la suegra aquí, pero no dice, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿sí? Y lo que este versículo nos marca es la gran distancia que está entre la prioridad de seguir a Dios y de ser desviado hacia las cosas del mundo, ¿sí? Y para hacerlo más claro, lo especifica con nuestros seres más cercanos, con nuestra familia. O sea que para seguir a Dios necesitamos tener determinación. Si quieres saber de una historia que define qué es verdaderamente la determinación, lo vemos en el capítulo 3 de Segunda de Reyes, cuando los tres jóvenes, ¿verdad?, que es Sadrach, Mesach y Abed-nego, recuerdan, no sé si recuerdan, Nabucodonosor construye una estatua alta de oro y manda a hablarle a toda su gabinete, ¿no?, a todas las personas que tenían un cargo, los ponen enfrente de la estatua y él dice que cualquiera que no se hinque ante ella iban a echarlo al horno de fuego, ¿verdad? Yo creo que ya saben la historia o ya vieron la película. Pero dice en Daniel 3:17 al 18, dice, ellos dijeron al rey Nabucodonosor, después de que los llevaron, porque ellos se negaron a hincarse ante la estatua, ¿verdad? Dice, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Esas son palabras fuertes para un rey, ¿sí? Pero aún si Dios no lo hace así, sepa usted
que no haremos a sus dioses, no adoraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Amén. Determinación. La determinación no surgió en ese momento. La determinación surgió desde antes. Ellos se habían determinado no contaminarse. Dice Daniel 1:8. Dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Eso fue en el capítulo anterior. Ellos estaban determinados a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de aquí pueden decir, hoy día yo me voy a determinar a caminar con Dios? ¿De verdad? Porque sí requiere que tú tengas ese inicio de tu caminar con Dios. Y los obstáculos van a ser lo de menos, porque tú ya sabes que vas a terminar la carrera. Amén. Ahora, lo importante es eso, entender que primero necesitas determinarte, porque a la hora de pasar la prueba, posiblemente ya sea demasiado tarde. Hay una historia de un himno que surgió en la India que se llama He decidido seguir a Cristo. ¿Verdad? No me pidan que lo cante porque van a salir corriendo. Pero dice la historia que una familia en India decidió, de una aldea, fue la primera que aceptó a Jesús como Señor y Salvador. El jefe de la aldea, como ustedes saben, en la India hay muchas deidades, ¿no? Creen en tantos dioses, ¿no? El jefe de la aldea se molestó mucho y quiso llevarlos al centro de la plaza y ahí acribillarlos entre todos. Y fue lo que pasó. Llevaron a la familia y le dijeron al padre de familia, dice, arrepiéntete y niega a Jesús. Y él se acordó de esta letra que él había escrito anteriormente. Y dice así, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sí? Tristemente mataron a sus hijos enfrente de él y le dieron una segunda oportunidad. Dice, ahora sigue tu esposa. Niega a Cristo y le perdonamos la vida a los dos. Mas él seguía cantando, he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mataron a su esposa. Y después seguía cantando, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Terminaron por matarlo a él también. Pero la historia dice que esa determinación transformó el corazón del jefe de la tribu. Y posteriormente él no entendía cómo era posible que estas personas dieran la vida por no negar a Jesucristo, porque estaban determinados. Y posteriormente surgieron cosas increíbles en esa aldea. La aldea comenzó a aceptar a Jesús. Las de aldeas alrededor también comenzaron a aceptarlo. Tal vez no sepamos cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas y a veces nos cuesta verlo. Pero cuando tú estás determinado a seguir a Dios, tú lo vas a hacer. Porque tienes esa confianza en que Dios te va a respaldar. ¿Sí? Pero todo comienza con una determinación. Amén. Ahora, tenemos que ponernos a pensar porque esto es para que tú pienses en qué es lo que va a venir en tu vida, cuáles son esos obstáculos que a veces no parecen obstáculos, pero cuáles son las decisiones que vas a tomar basadas en la determinación que tú ya tienes. ¿Qué va a pasar cuando el día de mañana te ofrezcan una mejor posición, pero tú tienes que hacer trampa? O veas que puedes ganar mucho dinero, pero que tienes que mentir. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso va a depender de la determinación que tú tomes hoy en día, de seguir a Cristo. Ustedes jóvenes, ¿qué es lo que van a hacer cuando lleguen a la universidad y su profesor se burle de ustedes porque son anticuados y creen en Dios? ¿Sí? Ustedes jóvenes deben de darse cuenta y deben de determinarse a seguir a Dios. ¿Qué van a hacer cuando se les presente la oportunidad inclusive de salir con cualquier persona a fiestas y a antros y a lugares que no están bien para ti? Tú te debes de determinar el día de hoy. Para los jóvenes, se deben de determinar a seguir a Jesús.
Y eso va a ser lo que los va a ayudar a tomar mejores decisiones día con día. Amén. Ahora, hay otra cosa que necesitamos hacer para seguir a Jesús, es poner acción. Amén. Amén. Estaban 4 gaviotas paradas en un muelle, en una bahía, y una decide volar. ¿Cuántas quedan? 4. Porque nada sucede sin acción. Tú y yo podíamos decidir ahorita, determinarnos a seguir a Jesús, pero si no ponemos acción, vamos a seguir igual. ¿Verdad? Así, Dios, algunos de nosotros oramos, Señor, bendice mis pasos. Y Dios te dice, ¿pero cuáles, papi? Si no caminas, no haces nada. ¿Sí? ¿Cuál es el camino que voy a bendecir si no has trazado ninguno todavía? ¿Sí? Ahora, cuando hayamos dicho que nos hayamos decidido a seguir a Jesús y deseemos cambiar, vamos a experimentar cambios en nuestro interior. Maneras de pensar diferente, maneras de actuar diferente, maneras de hablar diferente. ¿Sí? Porque todo comienza dentro de nosotros, de nuestra manera de pensar. Tristemente, a veces vemos en nosotros mismos que tenemos una actitud negativa ante las cosas. Y eso demuestra que no estamos caminando con Dios. Escuchamos un comentario por ahí y lo que hacemos, lo amplificamos. Ni siquiera sabemos que sí es verdad o no es verdad. Pero ya vamos regando por todos lados lo que parecía que para nosotros era verdad. Y no le damos el privilegio de la duda, como se dice. ¿Sabes qué? Mejor investigo y ya diré a ver qué opino, ¿no? El pastor de una iglesia estaba dando una plática en un funeral y estaba despidiendo al difunto y le dice, hoy día, aparte de esta tierra, un hombre bueno, un buen cristiano, un buen esposo, ¿sí? Un buen padre de familia. Y la viuda codea a su hijo y le dice, oye, fíjate a ver si es tu papá. Porque se me hace que nos lo cambiaron. ¿Sí? Y a veces nosotros tomamos la decisión de caminar con Dios, pero no tomamos pasos firmes. ¿Cuáles pasos debemos de tomar? Orar, leer la Biblia, asistir a una iglesia, congregarnos, amar a la gente, crecer en la fe y transitar la vida junto a Jesús. Amén. Lo poco que tú puedas hacer, Dios lo puede usar para hacer grandes cosas y maravillosas. Veamos, por ejemplo, en 2 de Reyes 7, del 3 al 7, fíjate cómo Dios usa a 4 personas, a 4 leprosos, para hacer lo que Él había profetizado, lo que ya se había profetizado. 2 de Reyes dice el versículo 3, ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. Que dicen, ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros, no ganamos nada con entrar a la ciudad, allí nos moriremos de hambre con todos los demás, pero si nos quedamos aquí nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos ya estamos muertos, pues moriremos, dice. ¿Verdad? Ahora, el contexto de este pasaje es que el pueblo de Samaria estaba rodeado por el ejército sirio, ¿verdad? O sea, no entraban alimentos. Tanta era la necesidad que 2 mujeres habían platicado acerca de hoy nos comemos a tu hijo y mañana nos comemos al mío. Imagínense esa necesidad tan grande, ¿no?, que había. Entonces ellos no optaron por la opción de entrar a la ciudad. O sea, dijeron, pues si así están aquí, imagínate si entramos nosotros, ¿no? O sea que los 2 caminos los llevaban a la muerte. Dice, en el versículo 5 dice, al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios haciéndoles oír el ruido de carros, de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, entre los sirios, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos.
Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escaparse y salvarse. ¿Ves? ¿Qué fue lo que hicieron estas 4 personas? Tomar acción. Tomar acción. Es más, no nos relata ni la gran fe que tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? Lo único que ellos tenían fe era en que el enemigo posiblemente les iba a perdonar la vida. Y esa poquita de fe, si tú la pones en acción, Dios hace el resto. Dios hace lo sobrenatural, siempre y cuando tú pongas lo natural. Amén. Entonces, todos tenemos alguna promesa de parte de Dios para cada una de nuestras vidas, pero para que esa promesa se dé, no todo es cosa de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que poner algo, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que poner nuestra fe en acción. Amén. Porque la fe sin obras es... Amén. Ustedes lo dijeron. Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Creo que voy a apresurar porque nomás me quedan 2 horas y... Dice un hombre estaba teniendo un problema en su cerebro y fue con el doctor y le dijo, necesito que me ayude, dice, porque tengo un problema. Y dice, ¿cuál es? Dice, pues es que la esposa estaba ahí y le dice, pues es que se cree Dios, ¿verdad? Y le dice, lo sienta el doctor y le dice, a ver, platíqueme desde el principio. Y el hombre le dice, pues en el principio hice los cielos y la tierra. Es que a veces eso pensamos nosotros, que nosotros nos toca hacer lo sobrenatural y no es así. Hermano, ore por la hermana por su sanidad. Ay, ¿y si no se sana? Oye, no te preocupes, la sanidad la va a dar Dios, ¿sí? A ti lo que te toca es ir y orar por la hermana, por el hermano, amén. Y eso es lo que nos espanta a veces. A veces, ¿qué van a decir si no sucede nada sobrenatural? Oye, no te preocupes, si de aquí no se trata de ti. Debemos de tener la mirada en lo que tenemos y en lo que podemos hacer, no en lo que no tenemos y en lo que no podemos hacer. Ay, voy a tratar de cortarle un poquito a los chistes. Ahora, la tercera cosa que necesitamos para poder caminar con Dios y llegar al final es perseverancia. Es perseverancia. Un trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro, ¿sí? A veces decimos eso, decimos, bueno, es que yo no tengo talento para tal cosa, ¿verdad? Pero sí puedes trabajar duro e intentar hacerlo, ¿verdad? Yo sé que a muchos nos pasa, dicen, oye, yo dar una clase no sé. Pues oye, hay que trabajar duro, pero sí se puede, ¿sí? Obviamente hay quienes tienen dones diferentes, ¿no? Pero inclusive aquella persona que tiene un don y que no lo trabaja, pues no va a llegar a ningún lado, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos la determinación de cambiar, de caminar con Jesús, y Él nos ha llevado a la acción, amén. Ahora lo que necesitamos es perseverar, y Pablo nos dice que una marca de los seguidores de Cristo, de los que caminamos con Dios, es la perseverancia. Dice en 2 de Corintios 6:4, dice, más bien en todo nos presentamos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Amén. O sea que una marca que ya está en nosotros como seguidores de Cristo es la perseverancia. Debemos perseverar. Nuestra caminata espiritual, nuestro crecimiento en la fe es más parecido a una carrera de resistencia que una carrera de velocidad. No se trata de quién llegue más rápido. Se trata de que nos mantengamos caminando, ¿sí? Está bien descansar, siempre y cuando sea para tomar impulso otra vez, ¿sí? Está bien ir despacio, pero debemos de perseverar. La única manera que podemos fallar es si nos rendimos y si no seguimos, ¿sí? Perseverancia también significa seguir obedeciendo con paciencia, ¿sí? Aunque aún no se vean los resultados. En ciertos momentos de la vida yo sé que todos presentamos desilusiones, la respuesta que queríamos no llegó,
¿verdad? La suegra decidió quedarse otra semana más. Ahora, resultados negativos. Y todo esto nos puede llevar a claudicar, o como decimos los mexicanos, tirar la toalla. No sé si lo dicen en otro país, pero esto nos puede llevar a rendirnos y tirar la toalla. Los seguidores de Jesús debemos mantenernos perseverando a pesar de toda circunstancia negativa que suceda en nuestra vida, ¿sí? Veamos Marcos 4, 14 al 20. Aquí vemos cómo Jesús está explicando a sus discípulos la parábola del sembrador, ¿sí? Dice, en el versículo 14 dice, el sembrador siembra la palabra. Primero están estos que caen junto al camino donde se siembra la palabra, y cuando la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrada en ellos. También el versículo 16 dice, también los que son sembrados en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. Pongamos atención en esa palabra, raíz, ¿ok? Sino que son de poca duración. Ahora, vamos a poner la poca duración. Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan, ¿sí? 3 palabras, raíz, poca duración y tropiezan, ¿sí? Vamos al versículo 18, otros son los que son sembrados entre pinos, ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y quedan sin fruto. ¿De qué personas están hablando aquí? De personas que no se determinaron a caminar con Dios, ¿sí? Porque estas son las cosas que si tú no te determinas a caminar con Dios te van a hacer que caigas, ¿sí? Y aquellos que fueron sembrados, dice el versículo 20, en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y producen fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora recordemos las 3 palabras. Cuando vemos que estas personas dan fruto es porque han desarrollado una raíz firme, ¿sí? Y por eso es que están produciendo frutos. Lo que necesitamos nosotros para permanecer y que no venga cualquier tormentita y nos tambalee es desarrollar raíces firmes. ¿Cómo desarrollamos raíces firmes? Significa tener una buena relación con Dios, ¿sí? Y una buena relación con Dios que sea funcional. Mira, nuestra relación con Dios no es muy diferente a la relación que vivimos con los demás. Por ejemplo, mi relación con mi esposa, yo tengo que asumir el rol que me toca a mí como esposo y ella como esposa. Si yo asumo el rol de jefe o de verdugo o de juez, ¿verdad? Eso va a crear una relación disfuncional, ¿sí? Lo que te quiero decir es que tu relación con Dios debe estar formada en una relación funcional. ¿Qué significa eso? En que Él dice y yo hago, ¿sí? Él dirige y yo obedezco, porque Él es Dios y yo no. Si no podemos entender el rol de Dios en nuestras vidas y no podemos entender nosotros nuestro rol también, vamos a tener una relación disfuncional con Dios. Piénsenlo. Uno de los retos de los cristianos es el bajarnos del trono de nuestras vidas y dárselo a Dios, que Él sea el que rija en nuestras vidas. Pasa todas las mañanas, todos los días pensamos en que yo en la mañana me di cuenta de ello. Eran como las 6:30 creo, y ya tenía que levantarme. Y ya estoy otros 15 minutos, ¿no? Pero yo sabía que tenía un compromiso que cumplir, ¿sí? Entonces tuve que bajarme de lo que yo quería hacer y sabía que Dios me estaba llamando a hacer esto, ¿sí?
Eso es darle el trono. Ese es un ejemplo sencillo, pero muchas de las veces tenemos que tomar decisiones en que permitamos que Dios sea quien nos dirija. Amén. Dice Juan 17:17, santificaos en la verdad. Esto viene de una oración que Jesús estaba haciendo por nosotros, por todos los discípulos, pero también por todos aquellos que iban a creer en la palabra de sus discípulos. Y dice Juan 17:17, santificaos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Por lo tanto, una buena relación con Dios debe estar basada en que nos metamos y profundicemos en la palabra de Dios. ¿Sí? Miren, yo sí he escuchado a veces que personas que dicen que oyen la voz literalmente de Dios. ¿Sí? Bueno, yo también quisiera experimentar eso. Pero yo lo que creo que Dios nos habla es a través de su palabra. Dios no nos va a dar algo que no tengamos ya de nosotros. Y si no tenemos palabra en nosotros, pues ¿cuándo nos va a hablar Dios? ¿Sí? Pero tenemos que ser cuidadosos porque leer la Biblia no es un fin. En la realidad la Biblia no, leer la Biblia, aprendértela de la memoria no es un fin. Es un medio para presentarte a Cristo tal como es. ¿Sí? Porque pues ustedes saben, pasó también a los fariseos. Jesús les decía a ellos, a los maestros de la ley, ustedes estudian las escrituras pensando que las escrituras son las que les va a dar vida, ¿verdad? Pero las escrituras dan testimonio de mí. Les pasó a ellos. La profecía cumplida estaba enfrente de ellos y ellos no la pudieron ver. ¿Sí? O sea que nosotros debemos entender que leer la Biblia no es un fin. Es simple un medio para acercarnos a una relación más cercana con Dios. Amén. Y ya estamos bien, ya estamos en tiempo extra. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de la fe, quien por gozo que le esperaba, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora estaba sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Sí? Dios sabía que le esperaba un gozo de un día estar sentado de la derecha del trono de Dios. Amén. Nosotros debemos estar conscientes qué es lo que nos espera. La victoria ya ha sido ganada, ¿sí? Y eso es lo que nos debe mantener perseverantes. Ahora sí que le tengo que ir un poco rápido. Ahora, yo sé que esto creo que es importante que nos quede claro. Las pruebas simplemente son parte del camino, ¿sí? Y es que por lo regular, siempre que tenemos un obstáculo, decimos, oye, ¿sí? No sé qué, yo sé que sí lo hacen, o nomás soy yo. Pero son parte del camino. Tú no vas a ir a un lugar y vas a esperar que todos los semáforos estén en verde para ir al camino, a ese lugar. Nunca vas a salir. Va a haber uno que otro semáforo rojo, ¿verdad? Y los obstáculos nos ayudan a producir constancia. Dice Santiago 1 del 3 al 4, pues ya saben que la prueba de la fe produce constancia. Y la constancia debe llevar al feliz término la obra. Amén. Para que sean perfectos. En este contexto, ¿a qué se refiere perfectos? A ser maduros e íntegros, sin que les falte nada. Amén. Ahora sí que las pruebas nos van a ayudar a ser constantes, a desarrollar constancia y a la vez nos va a ayudar a crecer en madurez. Amén. Amén. Ok, bueno, voy a tratar de borrar aquí los chistes, pero ya. Isaías 40, 30 al 31 dice, aún los jóvenes se cansarán, se fatigarán y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Amén? Vamos a poner atención en estas tres acciones, estos tres verbos, volar, ¿sí? Correr y caminar. Dice, hay una, bueno, la palabra original al parecer era la palabra remontar.
O sea que dice en unas versiones, dice, extenderán sus alas como las águilas. Y cuando las águilas extienden sus alas en alturas grandes, aprovechan el viento que sube, el viento caliente, y esas alas los mantienen flotando. O sea, y hay diferentes tipos de aves. Algunas, si dejan de aletear, se caen. Otras usan mucho la planeación, ¿no? Se planean, se dejan llevar por la fuerza que llevan. Pero las águilas usan esta estrategia, ¿verdad? De que buscan vientos que suban hacia arriba, y de esos vientos, sin hacer el mayor esfuerzo, lo hacen, logran subir, logran volar a altas alturas. Ahora, yo creo que si analizamos la vida de Cristo, también nos daremos cuenta que sus fuerzas fueron renovadas también. Porque hubo un momento en lo que Jesús podía hacer, era cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando Jesús resucitó a Lázaro, cuando dio de comer a las miles de personas. Es como cuando Jesús simplemente estaba extendiendo sus alas, ¿sí? Y se estaba moviendo en el Espíritu, ¿verdad? Era la esencia de él, de lo que él iba a hacer, ¿verdad? Se remontaba, ¿sí? Esa es la palabra adecuada. Ahora, hubo momentos en lo que único que hacía era correr. Cuando entraba en él cuando él veía el endurecimiento de los fariseos, que a pesar de ver las profecías cumplidas, entre más las veían, más lo querían matar, ¿sí? La falta de comprensión de sus discípulos que no entendían también, e inclusive hubo un momento que hasta lloró porque no lo podían entender de las cosas que estaban pasando. En ese momento lo que hacía era correr, ¿sí? Y hay momentos en nuestra vida también que vivimos así. Hay momentos que oramos, venimos a la iglesia, nos entusiasmamos, alabamos a Dios, no nos cansamos de servir a Dios, pero también hay momentos en que entra el estrés en nuestras vidas, ¿verdad? Que tengo que llegar temprano, que tengo que hacer esto, lo otro y lo otro. Pero en todo, si confiamos en Dios, Él renueva nuestras fuerzas. Y así lo mismo, hubo un momento para Jesús que lo único que pudo hacer fue caminar. Cuando después de 39 latigazos que le habían dado en la espalda, le pusieron una cruz pesada en su hombro, y lo único que pudo hacer fue caminar, y caminar muy despacio. Y se cayó varias veces, pero se volvió a levantar. Y aunque fue un momento terrible, además porque sus seguidores le habían abandonado y lo habían negado, él continuó caminando para lograr el propósito que Dios le había dado de ganar la victoria para todos. Amén. ¿Se pueden pasar los muchachos para que igual? Al parecer, muchas cosas no habían cambiado. Un día domingo, unas mujeres fueron a revisar la tumba y se dieron cuenta que la tumba estaba vacía, que él no estaba ahí, que él había resucitado. Y al parecer no había sido mucho. Para todos pensaban que no había sido un suceso muy grande. Caifás seguía siendo el líder de la sinagoga, Poncio Pilato seguía siendo el jefe del ejército, el César seguía reinando en Roma. Al parecer no había pasado nada. Una simple ranura que se abrió en la puerta de una tumba iba a definir el momento de la victoria, en que Dios nos estaba dando la victoria desde ese momento hasta la victoria final que pronto vendrá. Pero de entre ese tiempo que suceda, desde ese momento de esa tumba vacía hasta el día que Cristo venga, va a haber mucho dolor. Mucha gente se va a perder. Nos dolerá el corazón por muchas cosas que sucedan. Y tú y yo no nos podemos detener. Tú y yo lo que necesitamos es perseverar, animarnos los unos a los otros. Vivir una vida caminando con Dios es vivir una vida en santidad. Y Él nos santifica por medio de su palabra. Dios ya nos dio la victoria. Ya tenemos la victoria. Es cuestión de tiempo.
¿Se imaginan? Y tú y yo tenemos el privilegio de ser parte de esa victoria. Hay algo que hacer. Y el día de hoy debes de decidirte, debes de determinarte a caminar con Dios, a buscarlo continuamente, a doblar tus rodillas, porque tus batallas así se libran todo el tiempo, de rodillas ante Él. Un hermano a lo mejor te hizo algo, te hizo trampa, a lo mejor te calumnió. No discutas con el hermano. Ve, híncate a Dios, bendícelo, ora por él. ¿Están dispuestos a permanecer? No nos podemos rendir, hermanos. Esto es solo una cuestión de tiempo. Hay una historia, y con esto termino, que en el año de 1968, las Olimpiadas de México, como siempre, no sé si en otros países lo hagan, pero la última competencia es el maratón de 42 kilómetros. En aquella ocasión dicen que el ambiente no era el más perfecto para una competencia así. El oxígeno no era el mejor adecuado. Muchas personas sufrieron. De 75 personas no llegó ni la mitad. Después de 2 horas y media aproximadamente llegó el primero. Cruzó la meta. Llegó el segundo. Cruzó la meta. El tercero cruzó la meta. Hasta 18 personas que solo habían cruzado la meta. Pero no se daban cuenta que faltaba alguien más. Una persona que a principios de la carrera había tropezado, se había lastimado la rodilla, se había golpeado el hombro y la cabeza, pero aún así él decidió seguir. Esto se escribió de él, y su nombre es John Akhwari, de Tanzania. Un joven africano daba un sentido más fino al espíritu humano, un desempeño que da real dignidad al deporte, un desempeño que enaltece el deporte de su categoría de hombres maduros jugando en los juegos, un desempeño el cual le da el significado a la palabra valentía, al honor de John Stephen Akhwari, de Tanzania. Cuando se le preguntó y lo entrevistaron y le dijeron: oye, tenías todas las excusas para salirte de la carrera, subirte a una ambulancia y estuvieras descansando en un hospital, ¿por qué decidiste seguir? Él dijo: mi país no me envió 5,000 millas de distancia a comenzar una carrera. Mi país me envió 5,000 millas de distancia a terminar una carrera. Esas palabras fueron claves. Años después, unos comentaristas se preguntaban ellos mismos: ¿recuerdas ese evento? ¿Recuerdas quién ganó la competencia? Dijeron: no recuerdo quién ganó. Pero sí lo que sí recuerdo es ese joven africano que, a pesar de todas las circunstancias y llegando al último lugar, decidió vencer. Decidió no rendirse, decidió continuar y terminar la carrera. Tú y yo no estamos llamados a comenzar una carrera. Tú y yo estamos llamados a terminar una carrera. Y necesitamos permanecer. Necesitamos poner acción y determinarnos a iniciar la carrera. Dice Filipenses 1:6: estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Decisión, acción, perseverancia. 3 elementos importantes que vamos a necesitar y poner atención en ello, hermanos. No desesperemos. A veces hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no logramos comprender acerca de la Biblia y tal vez nunca las vas a comprender. Y lo único que nos queda es poner la fe en Jesús. Poco a poco vamos a crecer en la fe a medida que pasemos tiempo con Dios y decidamos caminar y avanzar y permanecer con Dios y estar siempre junto a Él. Oremos, hermanos. Bendito Padre, amado Dios de toda la gloria, mi Señor, mi Salvador, mi Rey.
Te damos gracias, precioso Padre, por tu palabra, Señor, que el día de hoy, Señor, has traído para nosotros, tus hijos, mi Señor. Clamamos a ti, Señor, porque eres el único, Señor, ante quien nos rendimos, Señor, y el único que nos puede ayudar, mi Señor. Ayúdanos a encontrar la fuerza en ti, Padre. Cuando mis brazos, cuando mis piernas no puedan dar un paso más, tú estarás ahí, Señor. Gracias, papá, por este tiempo, Señor, que estamos ante tu presencia, Señor, haciendo un nuevo compromiso, un compromiso real, Señor, de determinarnos a caminar junto contigo, mi Señor, a no hacer más caso a las situaciones externas, Señor, que son solo pasajeras, mi Señor, porque tú nos has preparado un lugar, Señor, junto a ti, mi Señor. Gracias, precioso Padre. Gracias por tu congregación aquí presente, reunida, cada uno de mis hermanos, Señor. Yo pido que esta palabra, Señor, empiece a obrar en la vida de cada uno de ellos, Señor, de manera que lo que tú solo puedas hacer es sobrenatural, mi Señor. Te doy gracias por todo lo que nos da, Señor, y este tiempo, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, porque tengan un bendecido fin de semana, Señor, y que todo el resto de la semana anhelen más de tu presencia constantemente, día con día, Señor. Que no puedan esperar, Señor, de volver a estar ante tu presencia, mi Señor. Gracias, Padre. Nuevamente más te damos gracias por la vida de nuestro pastor Hugo, Señor, que el día de hoy está cumpliendo años, Señor. Gracias por su vida, por su salud, Señor. Cuida, protege, Señor, su vida, Señor, su salud, su familia, Padre. Gracias, mi Señor, por cada uno de mis hermanos aquí, Padre, que has hablado a su corazón, Señor, y que van a comenzar determinados a caminar contigo sabiendo que no están solos, Señor, porque tú los acompañas, Señor. Porque en momentos difíciles tú renovarás sus fuerzas, mi Señor, en todo momento, Padre. Gracias, precioso Dios, gracias por todo lo que nos das, mi Señor. A veces no sabemos apreciarlo, Señor. Cuánta gente con menos, Señor, te sabe adorar, te sabe alabar, sabe doblar rodillas y levantar sus manos a ti, Señor. ¿Cómo no voy a adorarte yo, mi Señor? Gracias, papá. Bendigo tu congregación, Señor, y terminamos tu servicio el día de hoy, Señor, sabiendo, Padre, que tú vas con nosotros en cada lugar que vamos, Señor. Tú vas con nosotros, Señor. A veces nosotros somos los que nos soltamos de ti, pero tú nunca nos sueltas, mi Señor. Gracias, papá, Señor. Te damos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, mi Señor. Amén. Gracias. Gracias, Jesús. Pues gracias, hermanos. Espero que hayan recibido esta palabra que Dios tuvo para ti el día de hoy. Vayan con bien. Gracias por venir. El próximo miércoles tendremos nuestro servicio